Ya que hablamos de Estados Unidos, es inevitable preguntarte sobre el caso emblemático para toda la ufología, que es el caso Roswell. Me imagino que habrás estado en Roswell o habrás tocado ese caso. Desde tu visión, ¿qué me puedes decir sobre el famoso caso Roswell? Sabés que todavía no lo he hecho, o sea, sí lo he tocado en el programa, pero con material de archivo y con algunos comentarios, sobre todo vinculados a la retroingeniería. Pero no es un caso que personalmente haya ido a investigar como para poder plantearte realmente qué es lo que ocurre. Ujú. O sea, no me animaría a decirte algo que puede no ser porque realmente no estuve con nadie allá como para poder mirar a la cara a una persona y que me cuente esa historia. Y después de recorrer tantos países, hablar con tantas personas, ¿a qué conclusión llegaste, si es que llegaste a alguna, con respecto a qué es el famoso fenómeno ovni? La verdad es que a la única conclusión que llegué es que el fenómeno ovni existe y es real. Cuando yo empiezo filosóficamente a preguntarme esto que te digo, qué es la vida, cómo se inicia la vida, cómo se llega a la vida, eh, me dejan cada vez más preguntas abiertas como para poder responderte la segunda parte de qué se trata. Obviamente hay una enorme cantidad de fenómenos ovnis que tienen explicación. Enorme. O sea, desde las nubes lenticulares que muchas veces creímos que eran gran parte de los platillos voladores, hasta fenómenos ópticos o elementos que al día de hoy no logramos descubrir qué son. Pero después hay un montón de casos que no tienen explicación y no entran en estos parámetros. De esos casos que no tienen explicación y no entran en estos parámetros, seguramente en parte hay tecnología secreta, como fue en su momento el avión espía. Pero sin embargo sigue habiendo descripciones que hace 100, 200, 300 años que son iguales. O sea, no hay una evolución ni siquiera en esa tecnología para decir, bueno, era una tecnología americana de hace 50 años y que después la mostraron, porque siguen siendo los mismos objetos. ¿Qué serán? Yo puedo hacerme preguntas, y esas preguntas por lo general generan más preguntas, pero yo no me animo a afirmar qué son. ¿Por qué? Por esto que te decía. Cuando nosotros analizamos qué es la vida, a mí la definición que más me gustó de todas las que robé a todos los expertos con los que entrevisté, es que la vida es cualquier elemento que pueda transmitir su ADN a un nuevo elemento. Entonces te explican los biólogos, sobre todo, que para que eso ocurra puede ser diferentes elementos, pero el elemento más sencillo para plasmar un ADN y el único que conocemos en la Tierra es el carbono. Entonces, de alguna manera, toda la vida que podría haber en el universo debería ser similar a la Tierra, de alguna manera, ¿no? Ahí la astrobiología también me generó unos nuevos cambios explicándome las diferentes atmósferas que hay en los diferentes tipos de planetas que podrían generarse vida. Bueno, ahí empieza toda una evolución de lo que es una célula que es vida hasta llegar a nosotros, que hay cientos de millones de variables y de preguntas que nos generan a... Bueno, encontramos células en otros planetas. ¿Eso es vida? Sí, claro que es vida, pero no sería una vida que podría visitarnos ni nosotros visitarla. Deberíamos llegar a encontrar una vida inteligente como el ser humano, que también es el único ser que nosotros conocemos inteligente. Inteligente, otra vez, es otra pregunta, porque ahí cuando uno dice inteligente te dicen, no, pero los delfines son inteligentes, pero los elefantes son... que es cierto, pero tienen otro tipo de inteligencia. Cuando hablamos de la inteligencia humana estamos hablando básicamente de la capacidad de abstracción, la capacidad de pensarnos fuera y con eso generar qué, poder usar herramientas, eh, poder generar tecnología. Y ahí se me abren dos preguntas. La primera es por qué somos el único ser del planeta que pudo evolucionar de manera inteligente si todos estábamos expuestos al mismo ambiente. Que, usualmente los antropólogos y los biólogos
cuentan y explican que el desarrollo cerebral que nosotros tenemos es gracias, entre otros factores, a la ingesta de tuétano, de caracú, de las proteínas que tenían los huesos. Que eso es gracias justamente a poder empezar a cocinar la comida. Pero los perros comieron lo mismo que nosotros. Hace millones de años que estamos juntos y hay otros animales que también podrían haberlo hecho. Vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué somos los únicos? Muchos me dicen porque somos los más agresivos y matamos a los otros seres que podrían haber evolucionado como nosotros. Los neandertales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía no hay una explicación de por qué somos los únicos. Entonces, ¿cómo sabemos? Si nosotros hoy en un laboratorio podemos crear vida, pero realmente no tenemos idea de cómo se inicia la vida. No tenemos idea, no sabemos si es un rayo, si es el dedo de Dios que se apoya en la tierra, o si es la cosa más ordinaria y más fácil que puede pasar. No tenemos idea si puede haber millones de veces la vida que nosotros creemos en otros universos, en otros planetas, en otras galaxias, o no hay nada. Porque siempre está este discurso de pensarnos en nosotros solos como el único planeta con vida es demasiado egocéntrico. Que es cierto, pero realmente tampoco hay una contraparte para poder analizar. Entonces ahí es donde se van generando preguntas y preguntas y más preguntas en esta parte que es a mí la que más me fascina. Y ahí empieza a plantearse, bueno, ¿qué posibilidades existen de que haya vida y que esa vida haya evolucionado de una manera inteligente? Y haya evolucionado más que nosotros para poder tener tecnología superior a la nuestra y poder estar acá. Hay un astrónomo que, perdón con los nombres, pero soy un desastre, hay un astrónomo mexicano que escribió un libro que se llama ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Es un libro maravilloso, porque ya desde el título, el tipo, ¿qué es lo que te está afirmando? Que los extraterrestres existen. Entonces él explica que la posibilidad de que los extraterrestres nos visitan son tan remotas. ¿Por qué? Entonces él explica, por el lugar donde estamos en la galaxia, el lugar donde estamos en la Vía Láctea, el lugar donde estamos en el universo. Hablando mal y pronto, él dice, estamos como en el culo del universo. Y encontrarnos y encontrar la vida es más difícil que encontrar la famosa aguja en el pajar, dice. A lo cual otro astrónomo colombiano, que yo le contaba esto, respondía, lo que dice es cierto, pero también eso es solo una cuestión de tecnología. Y a la tecnología se llega. Entonces, como verás, estoy diciéndote un montón de cosas totalmente contradictorias que solo disparan preguntas. Pero era lo que te decía al principio también de la charla. Para mí la gran fascinación que tiene este tema es que dispara preguntas y nos hace pensar de otra manera. Entonces, cuando vos me preguntás ¿a qué conclusión llego yo? Mi única conclusión son todas estas preguntas que les traigo y que los invito a todos a repensarlas. Pero si me preguntás si yo llegué a alguna afirmación con las cientos y cientos de entrevistas que hice, los miles y miles de kilómetros que recorrí, no, solo llegué a más y más y más y más preguntas. Y estoy feliz con eso. No, coincido plenamente en lo que decís, ¿no? Que es un cuando uno está detrás de estos temas, más que encontrar respuestas, lo que encuentra son más preguntas. Y creo que está bueno que uno se replantee y se pregunte constantemente, que reevalúe todo, que vuelva a ver todo desde otro punto de vista. Como decía alguien, por ahí no es tanto llegar al destino, sino recorrer el camino. Exactamente. Es así, para mí es así al 100%. Aparte hay algo en esto que a mí me cuesta, lo respeto al 100% porque no tengo la verdad, justamente si tengo preguntas no tengo verdad, pero me cuesta mucho la gente en este tipo de temáticas, sobre todo, que afirma de manera taxativa, ¿a favor o en contra? Porque yo creo que el día que sí, a ver,
si yo tengo un extraterrestre, si tengo ET al lado mío y lo entrevistamos, este tema perdió el 60% de la fascinación que hoy tiene. Claro. Lo que pasa que tal vez el tema es mucho más complejo de lo que uno cree, de lo que uno imagina. Sí, Por es que ahí vos, la hipótesis extraterrestre puede ser muy probable, pero por ahí es muy simplista, quizás sea algo más complejo. No sé, estoy tirando preguntas al aire. no, es que es así, nada, después de hablar con mucha gente también, es como que están estas tres teorías que, que por ahí no se contradicen, pero por ahí todo no puede ser, es, ¿quién nos visita? ¿Son extraterrestres? ¿Son de otra dimensión? ¿Son visitantes del futuro? A mí la que más me gusta, a mí me gusta mucho la teoría de que son visitantes del futuro. Porque lo que te voy a decir es una tontería de película y pueden criticarme todo lo que quieran. Pero si son seres humanos del futuro, saben que no pueden interactuar con nosotros. Ujú. Entonces ahí habría cierto sentido. Y incluso está esa famosa frase de Einstein diciendo, en teoría la máquina del tiempo se puede inventar, pero nunca se va a inventar. ¿Por qué, maestro? Le dicen. ¿Usted vio en algún lado turistas del futuro? Sí, sí, sí. Y si solo son tours yo me acuerdo que yo hice, para uno de los programas, quería indagar mucho y entrevisté a muchos biólogos y antropólogos tratando de entender si nosotros podríamos evolucionar en esa descripción de humanoides que son los seres grises. Y según a dónde vamos, podría ser. Obviamente, el problema que tenemos con la evolución, que no es muy difícil entender para nosotros como sociedad, es que estamos hablando de miles de años. Por ahí, para que se nos caiga el dedo pequeño, van a pasar 7, 8, 10 millones de años para que desaparezca. Entonces, estaríamos hablando de miles de millones de años. Pero, qué sé yo, a mí es una teoría que me gusta mucho. Te quiero hacer, te voy a sacar un poquito de estas reflexiones. Te voy a hacer algunas dos, tres preguntas cortitas para no robarte tanto tiempo. Primero, vos decías que una especie como conclusión o algo, una constante que vos descubriste, que el fenómeno ovni es real y existe, como tu única conclusión concreta, digamos, ¿no? Sí. Te pregunto, vos que, insisto, reitero, vos que estuviste en varios países hablando con gente, con diferentes tipos de gente, ¿el fenómeno ovni es constante en todos los países? O sea, lo que alguien ve en Argentina, en Colombia, es lo mismo que se ve en Brasil, en México, en Estados Unidos, ¿o encontraste algún patrón particular en algún lugar, algún fenómeno puntual que no se repetía en otros países? Hay fenómenos que se repiten y fenómenos que no se repiten. Qué sé yo, lo que hablábamos hoy del chupa chupa de Isla Colares no se repite. Hay algunos casos, pequeños casos similares y podríamos llevarlo a la antigüedad, pero es difícil de encontrar. Eh, Hay muchos casos muy, muy distintos. Yo creo que acá el problema que tenemos es la contaminación cultural. Entonces, lo que más se repite cuando se repiten cosas es contaminación cultural. Cuando vemos lo que vimos en las películas. Que a veces es una necesidad que tenemos de reconstruir recuerdos y hasta inconscientemente vimos algo y a ese recuerdo le damos una forma conocida, y una forma conocida para nosotros es una película. Entonces hay mucha contaminación cultural. Entonces vos a veces te sentás con un entrevistado y te empieza a describir una película. Ujú. Y a veces no. Y a veces hay cosas distintas. O sea, tengo muchos casos de casas llenas de luces, tengo casos de luces que bajan en embarcaciones, tengo muchos casos de errores también, ¿no? Eh, y los casos se van diferenciando. Un caso que a mí me llamó mucho la atención fue un caso de Colombia también, que fue bastante distinto, que fue en una ciénaga, que es una especie de laguna cerrada que se llama El Llanito. No recuerdo el nombre, el año, pero fue en el 2000,
pico, habrá sido en el 2005, 2007. También apareció una noche una luz sobre la ciénaga y al día siguiente empezaron a aparecer todos los peces muertos. Eso es algo que no encontré en ningún otro lado. Buscamos posibles explicaciones cuando lo hicimos, buscamos saber si podía ser alguna reacción natural de la laguna, si esa luz podría haber sido algún tipo de luz artificial, pero la verdad que las diferentes descripciones, no sé, habré entrevistado a 20 testigos ese día, eran muy exactas y muy extrañas. Una luz que se paró en la laguna, se quedó en la laguna toda la noche, hubo un par de horas en la laguna, lo vieron todos. La cantidad de tiempo que estuvo descartaba que hubiese sido una bengala, que en algún momento pensamos, o un helicóptero, no había sonido. Nada, cosas que se empiezan a descartar. Y lo extraño es la consecuencia al día siguiente con los peces muertos. De ese tipo de casos hay algunos que llaman la atención y que son bien diferentes. Y otros no, otros sí se repiten. O sea, hay mucha gente que ve luces en el cielo, que las graba y que esas luces son a veces muy similares. A veces también son polémicas, porque muchas veces decís, bueno, pero eso podría ser un satélite o eso podría ser un avión. Que eso es sorprendente, ¿no? Que uno de los principales errores en observación de objetos y uno de los principales objetos que se denuncian son los aviones. Y uno diría, bueno, pero un avión lo reconocemos todo. Pero depende del ángulo que estemos, porque por ahí, si nosotros tenemos un avión de frente, puede estar 5 minutos y nosotros tenemos la sensación de que no se mueve. Entonces decimos, había una luz estática, no sé, y el avión giró y de golpe hizo y desapareció. Los cigarros, los ovnis con forma de cigarro, encontré muchos casos muy extraños y que me llamaron la atención, sobre todo en Brasil, en toda la zona de... ¿Dónde fue? En toda la zona de abajo, del sur, de Brasil. De esos también tengo varios casos que llaman la atención. O sea, hay casos distintos y casos parecidos, pero se encuentran cosas diferentes. Yo me imagino que algún día podremos tipificar el fenómeno si le encontramos una explicación. Seguramente algunas cosas son fenómenos y las cosas que son más parecidas seguramente sean fenómenos que logren ser explicados, me imagino yo, pero no tendría cómo justificártelo. ¿Tu trabajo profesional, todas estas documentales que has hecho y demás, se limitaron al fenómeno ovni o también hiciste trabajo sobre investigación sobre, qué sé yo, fantasmas, fenómenos paranormales, cosas de ese tipo? Sí, he hecho bastante de eso. He hecho investigaciones de fantasmas, he hecho investigaciones de exorcismos, he hecho investigaciones de leyendas urbanas y después hace 2 o 3 años hice una serie que se llamó Sugestiones, la ciencia del engaño, donde planteaba también todo lo contrario. Era cuáles son las maneras de engañar a la gente para hacerle creer cosas. Lo cual fue muy bueno, porque en ese balance es donde encontrás, bueno, esto era un engaño, pero esto no. Qué sé yo, el ejemplo que a mí más me impresionó y hasta te diría que me asustó cuando estaba haciendo esta serie que te digo, fue, una de las pruebas que hicimos fue la Ouija. Hay un psicólogo americano que lo que explica que en realidad lo que mueve la copa o la lupa o en el juego de la copa además es algo que se llama energía psicomotriz, que sería una especie de movimiento involuntario en el cual alguien mueve la copa o la lupa y todos lo siguen. O sea que uno no sabe que lo está haciendo, pero lo está haciendo igual la persona. Entonces había una prueba para hacer, que fuimos a una casa a grabar todo y lo hicimos. ¿La prueba cuál era? Primero hacían el ritual, invocaban a los espíritus y después de invocar a los espíritus empezaba a escribir. En un momento cortábamos el juego, vendábamos a todos y tenían que seguir jugando. Entonces lo que explicaba esta teoría es que cuando haces eso la copa se sigue moviendo, pero deja de tener coherencia lo que escribe. Yo hice algo más todavía. Sin que nadie de los participantes que estaban en esa mesa supiese, les di vuelta al tablero. O sea, no había forma de que pudiesen seguir escribiendo. Siguió escribiendo perfectamente.
Todo el tema paranormal también daría pie para alguna futura tertulia, Cuando quieras. para centrarnos en ese tema. Hoy más que nada estuvimos hablando del tema OVNI. Y para el futuro, obviamente por supuesto no me puedes dar detalles, porque me imagino que estarás en preproducción de muchas cosas, pero algún dato así para el futuro que podemos llegar a ver de vos en los canales. Estoy trabajando en algunos documentales en este momento que que no tienen que ver con la temática ovni ni paranormal, pero estoy también armando 2 o 3 series y 2 o 3 especiales sobre temática paranormal que ojalá, espero que se puedan dar, que puedan tener luz muy pronto. O sea, otra vez, siempre trabajando esto. A mí me gusta mucho trabajar estos 2 puntos, que es la historia y tratar de analizar y de llevar todas estas preguntas al máximo. Ujú. Finalmente, no, voy a hacer una pregunta más que me quedó en el tintero. Al momento de hacer esta grabación, en pocos días más, va a estar el Congreso de Victoria, el Congreso OVNI de Victoria, donde vos vas a ser uno de los panelistas. Contanos brevemente, y de paso le pasamos la publicidad del Congreso, que va a ser el próximo 2 y 3 de junio, sábado 2 y domingo 3 de junio en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. Eh, ¿De qué va a ser ese panel en el cual vas a estar vos y de qué vas a hablar? Sí, primero estoy súper agradecido porque la verdad es que el trabajo de Silvia y Andrea para mí siempre fue muy serio, muy interesante, muy, muy bueno para lo que es la investigación. Yo con ellas empecé haciendo la primera serie esta que te decía de Infinito, o sea, las conozco hace mucho tiempo. Nos reencontramos no hace tanto y me invitaron generosamente a participar y poder contar esta mirada distinta, ¿no? Esta mirada de un difusor, de una persona que se mete en este mundo como para poder investigarlo y poder arribar a estas conclusiones. Un poco voy a contar esto, voy a contar cómo, cómo me relaciono con la temática ovni, cómo la investigo y a qué conclusiones he arribado. Bien. Y ahora sí, finalmente, para ir cerrando esta tertulia, si alguien que está viendo este video quiere contactarse contigo, ¿tenés alguna página, algún lugar donde puedan comunicarse con vos? Yo te diría que lo más fácil es a través de mi Twitter, que es que lo tengo conectado todo el tiempo y lo respondo todo el tiempo, que es Jorge Luis S-77. Ok. Y si alguien quiere ver alguno de tus trabajos, algunos de tus documentales de History, por ejemplo, aquella famosa serie de Contacto Extraterrestre, está claro que en YouTube hoy puedes encontrar cualquier cosa Es porque lo todo que el te mundo iba a sube decir. cosas, pero ¿hay así algún lugar oficial, digamos, donde pueda verse esos trabajos? Ay, la verdad que yo sé que History ahora tiene una plataforma, pero honestamente nunca entré y no sé cómo es la plataforma online de History. Sé que está en Flow y sé que está en todo lo usual que ya hoy existe. También sí, claro, ilegalmente está todo en YouTube se puede encontrar. Ujú. A veces hay denuncias del canal, los levantan y aparecen otros links. Es como que hay un juego de gato y ratón todo el tiempo con eso. Pero si entran en la página de History, que es tuhistory.com, van a, sobre todo lo que es contacto extraterrestre, el otro por ahí es más viejo, van a tener toda la información de la serie, que cada tanto se vuelve a dar y se repite y se repite. O sea, yo creo que ahí también hay una posibilidad de verlo. Aparte de Contacto Extraterrestre, ¿cuáles eran las otras series que hiciste sobre el tema OVNI o Tema paranormal que querés OVNI, mencionar? otra que la pueden buscar se llama Latinoamérica Historias Perdidas, que es la que hice para Infinito. Y después no, es esta serie que son 2 temporadas y un especial, que fue el disparador de lo que fueron las 2 temporadas después. O sea, estamos hablando de 22 capítulos. Sí, 22 capítulos. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición
y bueno, nos estaremos viendo en Victoria y conociendo personalmente allá. Perfecto, Carlos, nos vemos allá entonces. Mu- Muchísimas gracias a vos y la verdad que me sentí bárbaro y fue un momento maravilloso y ojalá sirva esto de poder pensar. Yo creo que cuanto más podamos pensar de maneras distintas, más se nos abre la mente a todos.